Señores abogados, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia de control de acusación en los seguidos del expediente 192-2022, incidente 3, proceso a cargo del octavo juzgado de investigación preparatoria, audiencia programada para el día de hoy, 16 de septiembre del 2024, a las 9 horas, llevándose de por disposición superior. Se hace saber a los sujetos procesales que la audiencia viene siendo grabada, razón por la cual se le solicita proceda a identificarse. Ministerio Público. Buenos días, señor magistrados, y buenos días con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Crista Caterine Tanta Gutiérrez, fiscal adjunta provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho y demás datos consignados en la sesión anterior. Muchas gracias, señor magistrado. Okay. La parte agraviada, creo que también parte agraviada constituye actor civil. El tercero civil. Muy buenos días, señor juez de la investigación preparatoria y a todas las partes procesales. José Luis López Farro, abogado de la Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa, y con registro del Colegio de Abogados de Lima, 17.821, y mis demás datos se encuentran registrados en auto, señor. Gracias. La defensa técnica del investigado Augusto García del Barco. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Ángel de la Cruz Carrión, con registro 434, Colegio de Abogados de Ayacucho, en defensa y representación de Augusto Gabilondo García del Barco, con los datos consignados ya en sesión anterior. Ya. ¿Su patrocinado se encuentra conectado? Sí, señor juez. Soy Augusto Gabilondo García del Barco. DNI 09994323. ¿Domicilio? Calle Etiopía 6, Málaga. Málaga, España, ¿no? Sí, señor. Ok. Bien, habiéndose identificado los sujetos procesales, vamos a continuar. En la última sesión había concluido el Ministerio Público con señalar la postulación respecto o al extremo de la reparación civil. Corremos traslado en todo caso a la defensa técnica del investigado, doctor, para efecto del control formal. Doctor, disculpe, el Ministerio Público pide la palabra. Dígame, doctora. Sí, había quedado pendiente los elementos de convicción para terminar referente a lo del control formal. Ya, a ver, sí, creo que eso es parte. A ver, continúe, doctor, en todo caso, para terminar esta parte. Ya, doctor, muchas gracias. En nuestro requerimiento acusatorio hemos presentado 63 elementos de convicción, en los cuales se tiene la denuncia por acta de fecha 12 de febrero del 2007. Esta es la denuncia interpuesta por Andrea Rojas Joragua, donde refiere que el 9 de agosto de 1984 a las 9 de la mañana, las fuerzas del orden los reunieron a todos los pobladores en la localidad de Huamanguilla, donde se encontraban entre ellos su conviviente, que viene a ser uno de los agraviados, Elías Quispe Avendaño, y su cuñado, estos encontrándose en la fila al pago o a la localidad que le corresponde, ¿no? Se tiene también que la persona de Abelino Pariona Escobar, que también estaba en la fila, le comentó que su conviviente fue sacado de las filas y llevado a la base militar. Desde ese entonces se desconoce su paradero. Seguidamente también se presentó la denuncia por acta interpuesta por Modesta Pariona Quispe de fecha 12 de febrero del 2007, donde refiere los hechos materia de investigación y señala que los pobladores de Pacucro fueron en apoyo de la población de Zamborcancha, que estaba siendo atacada por presuntos terroristas. Seguidamente estos fueron reunidos en la plaza principal de Huamanguilla. Es así que donde se encontraba, ella declara por su padre Gilberto Pariona Huamán. Asimismo declara que su tío Pariona Escobar le contó que la persona de Juan Quispe Huamán acusó a las fuerzas del orden a su padre, presuntamente por haber dicho la siguiente frase: esta noche va a correr sangre, por lo que su padre fue sacado de las filas donde estaba formado. Asimismo, seguidamente fueron sacados los dos hermanos
Máximo Quispe Avendaño y Elías Quispe Avendaño. Actualmente se desconoce el paradero de dichas personas. Asimismo, se presentó la denuncia por acta de fecha 12 de febrero del 2007, interpuesta por Antonia Rojas Quispe. Ella señala que el 9 de agosto de 1984, los pobladores del distrito de Huamanguilla fueron reunidos por las fuerzas del orden en la misma plaza de dicho nombre, siendo formados estas en filas donde se encontraba su esposo Máximo Quispe Avendaño y su cuñado Elías Quispe Avendaño, quienes estos habrían sido sacados de las filas y llevados a la base, y desde entonces se desconoce su paradero. También se presentó la transcripción de la partida de nacimiento de Máximo Quispe Avendaño, donde se precisa que nació el 15 de abril de 1952. Seguidamente se tiene la declaración de Benedicta Quispe León, de fecha 21 de febrero del 2007. Ella señala que el agraviado Gilberto Pariona fue su esposo y que este fue detenido el 9 de agosto de 1984, donde se encontraba en la plaza de Huamanguilla. Pero la persona de Pariona, Avelino Pariona Escobar, al día siguiente le contó que su esposo había sacado de las filas y este habría sido llevado a la base militar de los marinos. Desde entonces se desconoce su paradero. Así también se tiene la declaración de Modesta Pariona Quispe, de fecha 21 de febrero del 2007, quien refiere que Gilberto Pariona Huamán fue su padre. Ella también refiere que el 9 de agosto de 1984 estos fueron reunidos en la plaza de Huamanguilla, donde los efectivos de la Marina ordenaron que se formaran por pagos, es decir, por las localidades de estos descendían. Asimismo, refiere que la persona de nombre Juan Quispe Huamán, junto a los efectivos de la Marina, esta persona habría señalado a su padre. Luego se acercaron dos efectivos de la Marina, donde lo retiraron de la formación y se lo llevaron al lado sur de la población, donde habían chacras, eucaliptos. Al día siguiente, la deponente fue a buscar a su padre con la salvedad de encontrar el cadáver. Sin embargo, no lo encontró. Hasta la fecha no se sabe su paradero. Seguidamente se tiene la declaración de Avelino Pariona Escobar, de fecha 21 de febrero del 2007, donde refiere que el 8 de agosto de 1984 los terroristas atacaron el pago de Chulcupampa, por lo que varios pobladores de los pagos aledaños acudieron a su auxilio, pero cuando llegaron a dicha localidad ya el ataque había terminado. Refiere también que se encontraron en dicho lugar con otros pobladores de otros pagos, siendo estos Curipata, Chulcupampa, Tenería, Gencha, Condormarca y Jochachín. También ellos habrían acudido al auxilio de los pobladores de Chulcupampa. Es así que el 9 de agosto de 1984, los marinos les ordenan formarse en filas de los pagos, habiendo un total de 60 personas aproximadamente solamente del pago de Pacucro. Asimismo refiere que el agraviado Gilberto Pariona Huamán, aunado a este de un total entre 400 a 500 personas, formaba el total de todas las poblaciones que estaban reunidas en dicha localidad. Refiere también que a las 10 de la mañana aproximadamente los marinos les brindaron una charla sobre cómo estos debían de actuar frente a los ataques de terroristas. Seguidamente refiere que la persona de Juan Quispe del pago de Chulcupampa se acercaron al agraviado Gilberto, por haber sido sindicado. Es por eso que uno de los marinos lo agarró de las filas y fue retirado
Desde este entonces se desconoce el paradero de dicha persona. Asimismo, refiere sobre el hecho de la detención de los hermanos Máximo y Elías Quispe Avendaños, quienes también fueron conducidos al interior de la base desconociéndose su paradero hasta la fecha. También se tiene la declaración de Andrea Rojas Joragua de fecha 22 de febrero del 2007, quien refiere que el agraviado Elías Quispe Avendaño fue su esposo y este fue detenido en agosto de 1984 por los marinos. Esto en mérito a sindicación de Gerardo Pariona Aujapuquia, hecho que le contó la persona de Avelino Pariona Escobar, por lo que el 10 de agosto acudió a la base de la Marina de Huamanguilla llevando su comida, pero los marinos no le permitieron su ingreso. Asimismo, también se tiene la declaración de Antonia Rojas Quispe de fecha 26 de febrero del 2007, quien refiere que Máximo Quispe Avendaño fue su esposo, donde indica que a las 9 de la mañana la Marina de Guerra ordenó a todas las mujeres que vayan a cocinar a sus casas. Es así que a las 11 de la mañana retornó a la plaza de Huamanguilla, donde la persona de Avelino Pariona Escobar le contó que su esposo había sido ingresado al interior del puesto policial por sindicación de la persona de Gerardo Pariona Aujapuquia, quien había previamente detenido, pero quien había sido previamente detenido y para librarse los indicó como presunto terrorista. Asimismo, se tiene el oficio número 342-2007-RJ-CSJAY/PJ de fecha 23 de marzo del 2007, que da cuenta que Gilberto Pariona Huamán no registra antecedentes judiciales, en tanto Máximo y Elías Quispe Avendaño sí registran antecedentes judiciales. Asimismo, se tiene el oficio número 2399-2007-IMPE/12 de fecha 31 de marzo del 2007, que da cuenta que Gilberto Pariona Huamán, Máximo Quispe Avendaño y Elías Quispe Avendaño no se encuentran recluidos en ningún establecimiento penitenciario a nivel nacional. Asimismo, se tiene el oficio 2673-2007-IMPE/12 de fecha 12 de abril del 2007, que da cuenta que Gilberto Pariona Huamán, Máximo Quispe Avendaño y Elías Quispe Avendaño no registran antecedentes penales. Seguidamente se tiene el informe número 002-2009-JPPN-H de fecha 20 de marzo del 2009, por medio del cual el juez de paz de Huamanguilla informa en el año de 1984 que existía una base naval, siendo uno de los jefes el comandante Mono y uno conocido con las siglas de JR. Asimismo, se tiene la declaración de Modesta Pariona Quispe de fecha 25 de marzo, quien refiere que su padre fue Gilberto Pariona Huamán. Es así que el día 8 de agosto de 1984 se dirigió a la comunidad de Chulcupampa a prestar apoyo a dicha comunidad, donde este había sido atacado por senderistas. Asimismo, refiere que luego su padre ya no retornó a la casa, sino se dirigió directamente a la plaza de Huamanguilla. Desde ese entonces se desconoce el paradero de su padre. Asimismo, también se tiene la declaración de Gerardo Pariona Aujapuquia de fecha 27 de marzo del 2009, quien refiere que en el año de 1984 este vivía en el Pago de Pacucro. Es así que también refiere que a partir del 9 de agosto de 1984, siendo el jefe conocido como JR, cuando se instaló la Marina, los policías se fueron y retornaron recién aproximadamente el año de 1986 o 1987. Se tiene también la declaración de Andrea Roja Joragua, de fecha 31 de marzo del 2009, quien refiere que Elías Quispe Avendaño fue su conviviente.
Refiere también que el 8 de agosto de 1984 hubo un ataque senderista en el pago denominado Tayanhakyuk, por lo que las autoridades los reunieron el día 9 de agosto a toda la población en la localidad de Huamanguilla, donde la deponente acudió conjuntamente con su esposo Elías Quispe Avendaño. También señala que las mujeres tenían que ir a su casa a preparar los alimentos para sus esposos, por lo que ésta acudió a su casa. Cuando estaba retornando, ésta llevaba la comida conjuntamente con su hermano menor de nombre Onofrio Rojas Joragua. Es así que en el parque de Huamanguilla, su referido hermano fue detenido por un marino y lo condujo hasta Pacucro. La deponente decidió seguirlo. Al llegar a Pacucro, los marinos lo amarraron de las manos a su hermano y lo asesinaron con disparos de arma de fuego. Asimismo, se tiene la declaración de Avelino Parión Escobar de fecha 31 de marzo del 2009, quien refiere que éste se desempeñaba como teniente gobernador de Pacucro, siendo elegido para desempeñar dicho cargo en julio de 1984. Asimismo refiere que en el mes de diciembre de 1982 se retiraron de Huamanguilla los efectivos de la Guardia Civil a causa de los ataques senderistas a dicho puesto. Posteriormente, en julio de 1984, se estableció la Policía de Investigación, conocida como la PIP, quienes se retiraron estos a fines de julio, por cuanto el 1 de agosto se establecieron los marinos, que posiblemente estos hayan venido de Huanta. Asimismo, también se tiene la declaración de Antonia Rojas Quispe de fecha 3 de abril del 2009, quien refiere que su esposo, Máximo Quispe Avendaño, el 8 de agosto de 1984, la comunidad de Chulcupampa habría sido atacado, donde éste acudió a prestar auxilio. Sin embargo, fueron reunidos también al día siguiente en la Plaza Militar de Huamanguilla. Desde entonces fue detenido y se desconoce su paradero. Asimismo, se tiene la copia certificada del acta de nacimiento de Elías Quispe Avendaño, que señala que con fecha de nacimiento tiene la fecha 18 de abril de 1965. Asimismo, también se tiene la declaración de Gaudencio Gallegos Barrientos, de fecha 29 de septiembre del 2009, donde señala que hasta el año de 1982 vivía en el pago de Chulcupampa. Refiere también que en agosto de 1984 este ya vivía en Huamanguilla. A raíz de la matanza de agosto de 1984, la Marina, al mando del efectivo JR, les organizó en defensa civil. Refiere que los agraviados Gilberto Parión Aguamán, Máximo Quispe Avendaño y Elías Quispe Avendaño fueron asesinados por la Marina. Se tiene también el oficio número 0850-2009-RDC-CSJAY/PJ de fecha 29 de agosto del 2009, que da cuenta que la persona de Onofrio Rojas Joragua y Víctor Jorge Velarde no registran antecedentes penales. Asimismo, se tiene la copia certificada de la partida de nacimiento de Onofrio Rojas Joragua, donde se precisa la fecha de nacimiento 12 de junio de 1967. Asimismo, también se tiene la copia del proceso seguido contra Benito Rojas Joragua por el delito de terrorismo por hechos suscitados de terrorismo en los meses de abril y julio de 1984 en el distrito de Huamanguilla, donde el atestado número 006-Secote refiere: Máximo Quispe Avendaño, Elías Quispe Avendaño, Onofrio Rojas Joragua y Felipe Pariona son considerados como presuntos participantes de los hechos. Asimismo, se tiene la declaración de Juan Quispe Huamán, de fecha 2 de marzo del 2010, quien señala que en el mes de agosto de 1984 este se desempeñaba como teniente gobernador de Chulcupampa.
El jefe de la Marina en aquel entonces era el conocido como Shogun. Refiere también que el 9 de agosto de 1984 todos los pobladores estaban formados en la plaza de Huamanguilla. Gilberto Pariona Huamán, quien estaba cerca de él, le dijo: «Tú has traído a los marinos, espérate, cojudo», lo cual fue escuchado por los marinos, quienes inmediatamente lo sacaron de la fila y lo llevaron a la base. Desde esa fecha se desconoce su paradero. Asimismo, se tiene el oficio número 614-2008-DIREOP-FPV o FP-BRAE- CIA-HGLLA de fecha 24 de noviembre del 2008, que da cuenta del hallazgo de 2 fosas de entierro en el interior del vivero municipal de la localidad de Pacucro. Asimismo, también se tiene el acta de registro, ubicación y exhumación de los restos óseos de fecha 13 de enero del 2009, donde da cuenta que la diligencia de exhumación de los restos óseos en la localidad de Pacucro, distrito de Huamanguilla, Huanta, Ayacucho. Asimismo, también se tiene la declaración de Pascual Rojas Coragua de fecha 6 de febrero del 2009, quien refiere que su hermano Onofrio Rojas Coragua y su tío Víctor Jorge Velarde fueron asesinados el 4 de agosto de 1984. Asimismo, también se tiene la declaración de Felicitas Rojas de Jorge de fecha 6 de febrero del 2009, quien refiere que Onofrio Rojas Coragua fue su sobrino, en tanto Víctor Velarde fue su esposo. Refiere que el 4 de agosto de 1984 la deponente se encontraba en el distrito de Huamanguilla por la convocatoria de los marinos. Al retornar, observó a su esposo detenido con las manos atadas, que éste fue conducido por los ronderos de Huamanguilla por el camino que conducía a Higuaín, por lo que decidió seguirlos. Es ahí que vio que su esposo fue asesinado mediante disparos de arma de fuego por integrantes de la Marina de Guerra. Asimismo, se tiene la declaración de Alejandro Quispe Rojas de fecha 17 de febrero del 2009, quien refiere que Jorge Velarde fue su tío. No recuerda la fecha exacta, pero en horas de la mañana del mes de agosto de 1984, su tío se encontraba en su domicilio de Pacucro y los navales tocaron las campanas llamando a la población a una reunión donde su tío acudió, donde su tío no acudió por haberse encontrado mal de salud, por lo que los marinos lo detuvieron sindicándolo de terroristas, ya que no había acudido a la reunión. Es por ello que lo asesinaron mediante disparos de arma de fuego. Asimismo, se tiene la declaración de Juan Quispe Huamán de fecha 10 de marzo del 2009, quien refiere que no recuerda la fecha de los hechos, pero los marinos le obligaron a reunirse en la plaza de Huamanguilla, a donde fueron pobladores de diferentes pagos. Luego se reunieron y se fueron a sus casas. También refiere que Jorge Víctor había sido asesinado por los marinos. Señala además que el jefe de los marinos en ese entonces era el conocido como Shogun y JR. Asimismo, se tiene la declaración de Gerardo Pariona Aujapuquia de fecha 12 de marzo del 2009, quien señala que en 1984 vivía en Pacucro. La ronda campesino se formó en octubre o noviembre del mismo año, a sugerencia del efectivo Tony Delgadillo, que trabajaba en la Policía de Investigaciones de Huanta. Los marinos estaban al mando de los oficiales conocidos como Shogun o JR. Es así que el 9 de agosto de 1984 hubo una incursión terrorista en el pago de Chulcupampa, San Borjocha, donde fueron asesinados sus cuñados Moisés Huamán Quispe y Victoria Yaranga Ore. Refiere también que el jefe era el marino JR, que ordenó a sus soldados que fusilen a dichas personas. Señala que no participó en la detención de las personas antes señaladas. Asimismo, se tiene el informe
pericial de arqueología forense número 2009-005, que da cuenta de la exhumación de 2 restos en el anexo de Pacucro. Seguidamente se tiene el oficio número 1992 del 2009 RDS-CSJAY-PJ de fecha 8 de junio del 2009, que da cuenta que las personas de Onofrio Rojas Joragua y Víctor Jorge Velarde no registran antecedentes penales. Asimismo, se tiene la declaración de Alejandro Barrientos Espinosa de fecha 1 de junio del 2009, quien señala que desde el año de 1984, efectivos de la Policía de Investigaciones y marinos del Estadio Municipal de Huanta organizaron la Defensa Civil de Huamanguilla, donde el deponente fue elegido como presidente de dicha organización. Asimismo, refiere que tanto la Marina como la Policía de Investigaciones se instalaron en 1983. Refiere también que los policías, así como los marinos, nunca daban sus nombres, solo se les conocía por sus seudónimos. El primer jefe de los marinos tenía el seudónimo de JR. Luego, en su reemplazo, llegó el oficial Hidalgo, luego el capitán Mono. También recuerda del capitán Rambo. De la Policía de Investigaciones recuerda al capitán Tony Delgadillo. Refiere también que no conoce a los agraviados Víctor Jorge Velarde y Onofrio Joragua Rojas, pero tiene conocimiento que los marinos en 1983 o 1984 victimaron a 2 pobladores en Pacucro. Asimismo, se tiene las actas que dan cuenta de la diligencia de análisis de restos óseos. También se tiene la foja de notas y conceptos de Alberto Rivero Valdeavellano, donde se precisa que el 1 de junio al 1 de diciembre de 1984, se desempeñó como jefe político militar de Huanta y La Mar, haciendo un total de 3 meses, y jefe del destacamento Caimán 14 por el lapso de 1 mes. Asimismo, se tiene las fojas de nota y concepto de Luis Celis Checa, donde se precisa que en el periodo del 1 de junio de 1984 al 1 de diciembre de 1984, prestó servicio en el destacamento Caimán 13 durante 70 días en Ayacucho. Asimismo, se tiene las fojas de notas y concepto de Augusto Gabilondo García del Barco, donde se precisa que del 1 de junio al 1 de diciembre de 1984 se desempeñó como jefe de la base contraguerrillera de Huanta, destacamento Caimán 13, 2 meses. Asimismo, se tiene el informe antropológico forense que concluye señalando que el cuerpo codificado AY-HT-HG-PA01/C01 corresponde a Víctor Jorge Velarde, y el cuerpo con código AY-HT-HG-PA02/C02 corresponde a Onofrio Rojas Joragua. Asimismo, se tiene la copia de la declaración de Alberto Rivero Valdeavellano de fecha 20 de marzo del 2009, donde señala de que de enero a julio de 1984, prestó servicio en la Dirección de Instrucción, luego en la Fuerza Aérea de la Marina de Ancón hasta el 15 de agosto de 1984, donde no ocupó ningún cargo específico, ya que estaba en periodo de adoctrinamiento para ir a prestar servicio a la zona de emergencia. Posteriormente le nombraron como representante de la Marina ante el Estado Mayor de la Zona de Seguridad Nacional de Ayacucho, que estaba en el cuartel Los Cabitos, donde permaneció hasta el 4 de noviembre de 1984. Refiere que el jefe del destacamento de la Marina de Huanta era el capitán de corbeta Álvaro Artaza Adriancén, quien era el nexo para realizar las coordinaciones entre el deponente y el destacamento de Huanta. Señala también que sus funciones eran de carácter administrativo y logístico. Asimismo, se tiene la copia de la declaración de Pascual Pedro Barco Colchado de fecha 13 de enero del 2009, quien refiere que del 15 de junio al 15 de agosto de 1984
prestó servicio en Huanta, Ayacucho, encargado de dar mantenimiento y reparación de vehículos de transporte terrestres. Se tiene también la copia de la declaración de Augusto Gabilondo García del Barco de fecha 19 de febrero del 2008, quien refiere que desde mediados del mes de junio hasta mediados del mes de agosto de 1984 fue destacado a la zona de emergencia de la ciudad de Huanta. El destacamento al que pertenecía se denominaba Caimán, a cargo del capitán de corbeta Álvaro Artaza Adriancén. Este destacamento, a su vez, estaba conformada por 4 bases contrasubversivas que estas eran Tambo, San Miguel, San José y Huanta. El deponente también refiere que se desempeñó como jefe de la base de Huanta. Asimismo, refirió que el destacamento Caimán contaba con un estado mayor, conformada por 3 o 4 técnicos, ya sean suboficiales que prestaban asesoramiento en temas de operaciones, logísticas, inteligencias y personal. No recuerda los nombres específicamente, a excepción de Wilfredo Villena Vinces y Morales Chávez. Como jefe de la base de Huanta tenía bajo su mando a 3 oficiales y entre estos a suboficiales. Contaba con una tropa de 60 personas aproximadamente, no recordando el nombre de los mismos, a excepción de Jorge Eduardo Foy González, quien autorizaba los patrullajes, era el jefe del destacamento y también el deponente como jefe de la base contrasubversiva. Asimismo señala que a fines del año de 1984, la base contrasubversiva a su cargo realizó un operativo en Huamanguilla, debido a que un grupo de senderistas habían realizado un ataque a una estación policial de dicha localidad, pero en el trayecto fueron emboscados y el deponente resultó herido, por lo que fue evacuado al hospital de Huamanga. También recuerda que otro operativo en la comunidad de Pampacancha, ubicado en las alturas de Huanta, donde intervinieron entre 15 a 17 personas. Asimismo, también se tiene la copia de la declaración de segundo Wilfredo Villena Vinces de fecha 12 de diciembre del 2007, quien señala que aproximadamente en el mes de junio o julio de 1984, este fue destacado por el espacio de un mes al destacamento de la Marina, que estaba ubicada en el estadio de Huanta, donde este se desempeñó como miembro de seguridad del comandante de apelativo Camión. Durante su permanencia en Huanta, recuerda haber visto a Luis Alberto Celis Checa y Augusto Gabilondo García del Barco. Prestó servicios en Huanta junto con el deponente. Asimismo, también se tiene el acta de entrega de restos de fecha 26 de febrero del 2010, donde se da cuenta de la entrega de los restos de los agraviados Víctor Jorge Velarde y Onofrio Rojas Joragua a sus familiares. También se tiene la declaración de Augusto Gabilondo García del Barco de fecha 21 de octubre del 2010, quien refiere que desde a mediados del mes de junio hasta mediados del mes de agosto de 1984, con el grado de teniente primero, equivalente al grado de un capitán, este prestó servicios como jefe de la base contrasubversiva de Huanta en la ciudad del mismo nombre, que dependía del destacamento Caimán 13, a cargo del capitán de corbeta Álvaro Artaza Adriancén. Refiere que en el mes de julio de 1984 prestaron apoyo a los efectivos de la Guardia Civil de la comisaría de Huamanguilla, que habían sufrido estos un ataque y parte de una patrulla tuvo que permanecer dando apoyo a dicha comisaría por unos cuantos días conjuntamente con los linces que llegaron de Huamanga. Refiere también que en dicha operación el deponente resultó herido, requiriendo hospitalización en la compañía del ejército peruano en Huamanga, a donde fue evacuado en un helicóptero. Recuerda que el operativo fue entre el 1 al 15 de julio, luego fue atendido entre 5 a 6 días, pero debido a una infección le dieron 10 días más de descanso médico. El deponente indica no recordar
hasta la fecha, la patrulla de la Marina que prestó apoyo en Huamanguilla, asimismo, no recuerda si el 4 de agosto de 1984 se haya realizado alguna operación con participación de la Marina de Guerra del Perú. Señala que no formó parte del Estado Mayor del destacamento Caimán 13, que la base contrasubversiva de Huanta contaba con 2 o 3 oficiales cuya función era la de comandar las patrullas. Siendo estos las personas de Luis Elicheca, Jorge Foy González y un tercer oficial cuyo nombre no recuerda. Asimismo, se tiene la declaración de Antonia Rojas Quispe, de fecha 22 de septiembre del 2010, quien refiere que el 9 de agosto de 1984, en horas de la mañana, efectivos de la Marina convocaron a la población para que se formen en la plaza de Huamanguilla, por lo que la deponente, conjuntamente con su esposo, el agraviado Máximo Quispe Avendaño, fueron a la plaza donde por sindicación de 2 personas, estos fueron detenidos y conducidos al interior de la base. Desde la fecha se desconoce su paradero. Asimismo, se tiene la declaración de Gerardo Pariona Aujapuquia, de fecha 23 de marzo, quien señaló que en una fecha que no recuerda, pero en el mes de julio, se produjo un ataque terrorista al puesto policial de Huamanguilla. Al día siguiente vino a prestar apoyo fuerzas combinadas de la Marina y de la Policía de Investigaciones, donde estaba la policía de nombre Tony Delgadillo. Estas fuerzas los habían reunido a toda la población y les preguntó sobre los hechos. Se quedaron aproximadamente una semana, seguidamente se retiraron, quedando solo un grupo menor. A la semana siguiente se instaló recién la base contrasubversiva de Huamanguilla con la llegada de efectivos de la Marina procedientes de Huanta. Asimismo, se tiene la declaración ampliatoria de Juan Quispe Huamán, de fecha 28 de marzo del 2010, donde señala que el día de Pascua de Resurrección de 1984 fueron asesinados por los senderistas el señor Filemón Delgadillo y el alcalde de Huamanguilla, Juan Contreras Marmolejo. En esta fecha en Huamanguilla no habían marinos ni policías. Luego de ocurrido de estos hechos, vino el hijo de Filemón Delgadillo llamado Tony Delgadillo, que trabajaba como policía de investigaciones en Huanta, quien les organizó desde ese entonces en rondas campesinas. No recuerda la fecha exacta del ataque terrorista al puesto policial de Huamanguilla, pero fue en el año de 1984. Al día siguiente de dicho ataque vinieron los marinos cuando se produjo el ataque senderista a la comunidad de Chulcupampa. También se tiene el informe antropológico social número 370-MP-LIF-AS/PVC de fecha 9 de mayo del 2011, que concluye con lo siguiente. 1. Indica, posiblemente la base militar de la Marina de Guerra de Huamanguilla se instala posterior al ataque por parte de Sendero Luminoso al local de la base de la Policía de Investigaciones del Perú, PIP, ocurrido el 6 de julio de 1984. 2. Refiere que se cree que los oficiales que pudieron estar al mando de dicha base militar en agosto de 1984 sería JR, quien era de estatura baja, con textura gruesa, barbudo, trigueño y que vestía únicamente uniforme militar. Se presume que JR dejó un hijo en una comunera de nombre Domitila, quien actualmente es conductor de una de las líneas que circulan a la ciudad de Ayacucho y tienen las mismas características que JR. Y el militar de apodo Chubón sería de 1,70 m aproximadamente de estatura, tez blanca, de carácter frío y recio. Presumiblemente los señores Máximo Quispe Avendaño y Elías Quispe Avendaño habrían sido detenidas y son no habidos desde el 4 de agosto de 1984, quienes son detenidos por miembros de Defensa Civil de Huamanguilla
y quedaron en los calabozos de la base militar de Huamanguilla. Se cree que el señor Gilberto Pariona Huamán es desaparecido y no ha habido desde el 2 de agosto de 1984 en la base militar de Huamanguilla, en circunstancias que acude como teniente gobernador de Pacupcro a solicitar el santo y seña para su comunidad. Posiblemente los señores Víctor Jorge Velarde y Onofrio Rojas Joragua son asesinados en fecha aún no precisa. Esto por la patrulla militar de Huamanguilla en circunstancias en que don Onofrio conduce a la patrulla militar a su domicilio de Víctor Jorge Velarde, por cuya relación Onofrio recibe una cierta cantidad de dinero, pero finalmente ambos son victimados con armas de fuego. Seguidamente también se tiene el acta de fecha 3 de octubre del año 2011, donde se da cuenta de las diligencias de cateo. Asimismo, se tiene el informe pericial de antropología forense número 20, número 2011-24, que da cuenta que en el ex cuartel de la Marina de Huamanguilla, hoy convertido en la comisaría de Huamanguilla, se realizaron 3 cateos donde no se logró ubicar ninguna evidencia de restos óseos ni elementos asociados. Asimismo, también se tiene la copia certificada del Manual de Operaciones Tácticas de la Fuerza de la Marina, de la Fuerza de Infantería de la Marina de 1982. Asimismo, también se tiene la copia certificada del legajo personal del acusado Augusto Gabilondo García del Barco, donde se precisa que el referido imputado del 1 de junio al 31 de diciembre con el grado de teniente primero se desempeñó como jefe de la sección de investigaciones especiales del Departamento de Contrainteligencia. Esto 4 meses como oficial de bienestar del Departamento de Contrainteligencia y como jefe de la base contraguerrilla de Huanta. Esto es en el destacamento Caimán 13 durante 2 meses. Asimismo, se tiene la declaración testimonial de Luis Alberto Celis Checa, de fecha 21 de octubre del 2022, donde señala que la primera semana del mes de junio de 1984, la Marina dispuso que el declarante preste servicio por 60 días en el departamento de Ayacucho, cuando tenía el grado de teniente segundo. Entre junio y agosto de 1984, prestó servicios en San José de Ceje, Huamanguilla y otros, desempeñándose como jefe de la patrulla, jefe de la base contrasubversiva de la Marina de Huanta. Era el teniente primero Augusto Gabilondo García del Barco. El personal de la Marina de la zona de emergencia no se identificaba con sus nombres, sino con apelativos. El teniente primero Augusto Gabilondo del Barco reportaba al jefe del destacamento Caimán 13 a cargo del capitán de corbeta Artaza, quien a su vez reportaba en una línea de comando a un oficial de la Marina que estaba en Ayacucho. Este oficial, cuyo nombre no recuerda, era el oficial del enlace con el jefe político militar de Ayacucho, que era el general del ejército. Señala también que el teniente primero Augusto Gabilondo García del Barco se identificaba con el apelativo de Barrabás. En tanto, el deponente utilizaba apelativos de Chili o Chela. Todo el destacamento Caimán 13 salieron juntos y retornaban juntos a la ciudad de Lima. No recuerda la fecha en que estuvo en la base de Huamanguilla, pero entre el 8 y 9 de agosto de 1984 posiblemente ya estaría en la ciudad de Lima. Asimismo, señor magistrado, se tiene la copia de la sentencia de fecha 20 de diciembre del 2021 recaída en el proceso seguida contra Juan Abraham Briones Dávila, Gustavo Enrique Domingo Cárdenas Brown y Augusto Gabilondo García del Barco por la comisión del delito contra la humanidad en la modalidad de desaparición forzada en agravio de Ricardo Benito Baldión Ninahuanca, donde los referidos imputados fueron condenados a 15 años de pena privativa de la libertad. Asimismo, también se tiene
La acusación recaída en el expediente 9/2011, donde el titular de la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional solicita 25 años de pena privativa de la libertad contra Alberto Rivero Valdeavellano y Augusto Gabilondo García del Barco por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado en agravio de Paulino Jayo Joriñaupa y otros, y por el delito contra la humanidad en agravio de desaparición forzada en agravio de Jaime Boris Ayala Zulca y otras. Asimismo, también se tiene el auto de fecha 5 de agosto del 2022, por medio del cual el Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid decreta la libertad provisional sin fianza de Augusto Gabilondo García del Barco, luego de que el referido imputado haya sido detenida por las autoridades del país de España por la comisión de un presunto delito de lesa humanidad. Asimismo, se tiene la copia certificada de la declaración indagatoria de Adrián Huamán Centeno de fecha 12 de marzo del 2008, donde señala que entre el 1 de enero al 27 de agosto de 1984 se desempeñó como comandante general de la Segunda División de Infantería con sede en Huancayo y jefe de la Subzona de Seguridad Nacional número 05. Asimismo, refiere que entre el 4 de enero al 27 de agosto de 1984 se desempeñó como jefe político militar de la zona declarada en emergencia que abarcaba parte del departamento de Ayacucho y Huancavelica y la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac. Respecto a la provincia de Huanta, refiere que estaba bajo su jurisdicción político-militar, pero existía una unidad de infantería de la Marina a cargo del capitán Adrián Sen y tenía como funciones las mismas que realizaba un batallón. Asimismo, realizaba patrullajes dentro de esa misma jurisdicción. Se tiene la declaración del acusado Augusto Gabilondo García del Barco, esto de fecha 23 de junio del 2023. Donde refiere que el día 6 de julio de 1984, a las 19 horas a 19:40 aproximadamente, recibieron una alerta de la estación de radio de la base contrasubversiva de la Marina de Huanta, esto ubicado en el estadio de Huanta. La alerta era que había atacado a la estación PIP de Huamanguilla, por lo que conformó una patrulla de 15 efectivos aproximadamente y a las 20:30 aproximadamente salieron con dirección a Huamanguilla a prestar auxilio a la estación PIP. Pero a 20 minutos o a 30 minutos de Huanta, refiere que su patrulla fue emboscada por los elementos de Sendero Luminoso, donde el deponente resultó herido en el brazo derecho. Refiere que el ataque fue muy rápido, ya que los terroristas desde la parte de arriba les lanzaron explosivos, a la que su patrulla repelió, y los terroristas huyeron, y lo que informó al comandante Vega Llona, quien dispuso que continúe con la misión, ya que le enviaría apoyo médico, por lo que el deponente, con un paquete de primeros auxilios que tenía, le vendaron los brazos y continuaron la marcha hacia Huamanguilla. En el trayecto recibió hostigamiento de los terroristas, llegando a Huamanguilla a las 23 horas aproximadamente, donde pudo advertir la estación PIP aún se encontraba bajo ataque senderista. Luego llegó su patrulla, los terroristas huyeron, recuperando estos armamentos que los terroristas habían dejado tirados en su huida. Asimismo, refiere que a las 6 horas aproximadamente llegó a Huamanguilla un helicóptero en el que el deponente fue evacuado a la ciudad de Huamanga, donde le atendieron, y esa misma tarde fue evacuado a Huanta. Señala también que la patrulla de los marinos se quedó en Huamanguilla entre 3 o 4 días, luego retornaron a Huanta. Asimismo, se tiene el acta que da cuenta de la diligencia de búsqueda documentaria de la Biblioteca de la Universidad San Cristóbal de Huamanga de fecha 5 de julio del 2003.
Asimismo, también se tiene la copia de la revista X, edición número 376, publicado el 6 de febrero de 1984, donde en la página 9 lleva como título de galería de desaparecidos, entre otros, precisa. Recogemos aquí los reclamos angustiosos y dolidos de los familiares de algunos de los desaparecidos en la zona de emergencia. Asimismo, también se tiene la copia de la revista X, edición número 407, de fecha del 7 al 23 de septiembre de 1984, donde en la página 6, entre otros, refiere: agosto fue un mes durante el cual salieron a la luz graves excesos cometidos por la represión. 7 policías actualmente detenidos habrían sido los autores del asesinato y mutilación del dirigente Jesús Oropeza de la Confederación Nacional Agraria, entre otros. Asimismo, se tiene la copia de la revista X, edición 399, de julio de 1984, donde en la portada se publicaron fotografías de personas presuntamente desaparecidas con inscripciones: estos son los rostros desaparecidos. ¿Dónde están? ¿Quiénes lo tienen? Asimismo, se tiene una copia de la revista X, edición número 403, del 20 al 26 de agosto de 1984, donde en la página 10 se dedica una nota a la desaparición del periodista Jaime Ayala con los siguientes términos: ¿dónde está Jaime Ayala? Seguidamente se tiene la copia de la revista X, edición número 405, del 3 al 9 de septiembre de 1984, donde en las páginas 19 y 20 se publicaron 5.000 desaparecidos en 1984. La desaparición en Huanta del periodista Jaime Ayala Zulca ha puesto nuevamente sobre el tapete el execrable método del secuestro. Asimismo, se tiene la copia de la revista Caretas, edición número 869, del 23 de septiembre de 1985, donde en sus páginas 25 y 26 se publica lo que pasó. Seguidamente se tiene la copia certificada de la revista de Caretas, edición número 866, del 2 de septiembre de 1985, donde en su página 27 se publica otra vez, pero ahora los 7 cadáveres han sido identificados. Asimismo, se tiene la declaración de Julio Alfredo Espejo Quevedo, de fecha 18 de agosto de 2023, donde señala que entre el mes de septiembre de 1984 y abril de 1985, prestó servicio en la Jefatura Provincial PIP de Huanta. Señala que en 1984 había una estación PIP en Huamanguilla. Refiere: cuando llegó a Huanta, le contaron que la estación PIP de Huamanguilla había sufrido un ataque de los senderistas, donde había fallecido el sargento PIP Walter Rosales León. Asimismo, señor magistrado, se tiene la declaración testimonial de Miguel Salinas Herreras, de fecha 29 de septiembre del 2023, quien refiere que desde el mes de abril a octubre o noviembre de 1984, prestó servicio en la provincia de Huanta, Ayacucho. Señala que en 1984 el jefe político militar era el general Huamán. En Huanta había otro jefe político de la Marina a quien le decían Camión. Asimismo, se tiene el reporte de antecedentes penales del imputado Augusto Gabilondo García del Barco con resultados negativos. Asimismo, se tiene la copia de la parte pertinente del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CBR, esto del tomo 7, capítulo 2, los casos investigados por la CBR. Asimismo, se tiene la copia de la parte pertinente del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CBR, tomo 7, capítulo 2, los casos investigados por la CBR.
También se tiene la copia de la parte pertinente del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación CBR, tomo 7, capítulo 2, los casos investigados por la CBR. Y por último, señor magistrado, se tiene también la copia pertinentes del informe de la Comisión de la Verdad de la CBR, tomo 7, capítulo 2, de los casos investigados por la CBR. Esos son todos los elementos de convicción que ha presentado el Ministerio Público, señor magistrado. Muy bien, doctor, gracias. La defensa técnica del investigado, doctor. Corremos a un lado para efecto de control formal. Bien, señor magistrado, se ha escuchado los medios de convicción ofrecidos por el Ministerio Público. Dejamos como aclaración ante su despacho, señor juez, de que no se está cumpliendo lo que manda el 352, numeral 6, en el cual el Ministerio Público debe de indicar cuál es la pertinencia, utilidad y conducencia de cada medio probatorio de convicción. Asimismo, también se ha escuchado de todas las testimoniales que he indicado, no se indica específicamente cuál es el aporte probatorio. Ha leído documentos que recabaron oficialmente de las entidades oficiales. Tampoco ha indicado qué pericia está ofreciendo y cuál es la determinación de las mismas. Se ha escuchado también de que se ofrece como prueba la declaración del propio imputado, la cual no obedece a un medio probatorio como para el caso en concreto. Asimismo, señor magistrado, las sentencias o procesos judiciales que tiene mi patrocinado no cuenta pues tampoco como prueba de cargo porque está en proceso. Por último, las publicaciones y los informes de la Comisión de la Verdad tampoco nos indica cuál es la conducencia de las mismas, por lo que su despacho podría observar para efectos de que si es que vamos a un juicio oral, poder determinar de manera fehaciente en qué sentido podríamos nosotros como defensa alegar en contrasentido. Por último, señor magistrado, la defensa también ha solicitado la aplicación de la nueva ley de prescripción de lesa humanidad. No sé si Señor se va a hacer. abogado, estamos en control formal, doctor. Eso es sustancial, por favor. Con eso terminó, señor magistrado. Ok, muy bien, muchas gracias. La defensa técnica del tercero civil, doctor, corremos a un lado. Gracias, señor juez. Vengo a sustentar las observaciones a la acusación fiscal que fueron señaladas mediante recurso dentro del término de ley por el señor Procurador Público Adjunto del Ministerio de Defensa. Al amparo del artículo 350, inciso primero, literal A del Código Procesal Penal. Al absorber el requerimiento acusatorio debemos tomar en cuenta, en primer lugar, de conformidad con el acuerdo plenario 6-2009 en su fundamento 9. Por consiguiente, las observaciones a la acusación fiscal están orientadas a cuestionar el cumplimiento de los requisitos objetivos y subjetivos que la ley prevé. Por consiguiente, tenemos como premisa que la acusación fiscal, ya le hemos escuchado a la representante del Ministerio Público, la dirige contra el señor Augusto Gabilondo García del Barco como presunto autor mediato y autor directo. Y los tipos penales que se imputan de manera general son asesinato, en el contexto de lesa humanidad, ilícitos en agravio de Onofrio Rojas Coragua y otros, y desaparición forzada en el contexto de lesa humanidad, ilícitos en agravio de Gilberto Pariona Guamán y otros. ¿Cuáles son las observaciones de la acusación fiscal por los defectos formales? De la imputación contra Augusto Gabilondo García del Barco como presunto autor mediato, conforme al punto 3.3.3 de la acusación fiscal, se centra en que en su condición de jefe de base contrasubversiva de la Marina de Huanta, del departamento de Ayacucho, que dando cumplimiento a la orden general de ejecución de operaciones destinadas a la detención, eliminación y desaparición de personas que sean sospechosas de pertenecer, simpatizar y o colaborar con la organización terrorista Sendero Luminoso. Asimismo, la imputación contra este acusado es por el dominio de voluntad en aparatos de poder organizado y en este caso era jefe de la base contrasubversiva de la Marina de Huanta. Habiendo escuchado
a la señorita representante del Ministerio Público reproducido su dictamen de requerimiento de acusación, tenemos que señalar lo siguiente. En primer lugar, se advierte que en la imputación no se ha individualizado los autores materiales de los presuntos asesinatos que había ordenado el acusado en su condición de autor mediato. Vale decir que en la imputación no se ha individualizado los autores de la detención, es decir, a su jefe de patrulla, uno de ellos, denominado por la Fiscalía como JR, quien conjuntamente con su patrulla perpetró los hechos materia de acusación, tanto la detención y posterior desaparición de los agraviados Gilberto Parino Aguamán y otros, y no brindar información hasta la fecha sobre su paradero de los referidos agraviados. También se advierte que en la imputación no se ha individualizado los actores de la detención, es decir, a sus jefes de patrulla, uno de ellos denominado por la Fiscalía como JR, quien conjuntamente con su patrulla perpetró los hechos materia de acusación, tanto la detención y posterior asesinato de los agraviados Onofrio Rojas y otro. Por tanto, señor juez, si la acusación está fundada en una supuesta y determinada orden de detener y matar, y de detener y posterior desaparición de personas, no existe identidad de quienes habrían recibido dichas supuestas órdenes para luego ejecutarlas, lo que genera indefensión pues las partes procesales no van a poder contradecir la materialidad de la supuesta orden por no existir los receptores de las referidas órdenes. Por consiguiente, no podemos afirmar que se está limitando a las partes procesales a defenderse de la supuesta existencia de una orden de detener, matar y desaparecer, lo que es subjetivo por cuanto se va a juzgar por los resultados de la existencia de muertos y desaparecidos, generando una desconexión de los hechos desde la supuesta orden del autor mediato, la recepción de dicha orden y la ejecución por parte de los autores inmediatos, a fin de definir de quién recibieron y cómo habrían recibido las órdenes los autores materiales. Por otro lado, debemos señalar que atendiendo que el Ejército y la Marina peruana es una institución altamente jerarquizada, donde las órdenes y el control se observan con absoluta rigurosidad y la oficialidad de mayor jerarquía, sin embargo no se precisa en la acusación fiscal cuándo, cómo y dónde se dieron las órdenes del comandante general de la Segunda División de Infantería y jefe político militar, el general de división Adrián Guamán Centeno, que hoy está fallecido, quien habría dado a sus subalternos la orden de ejecutar operaciones destinadas a la detención y eliminación de personas que sean sospechosas de pertenecer, simpatizar y o colaborar con la organización terrorista Sendero Luminoso. Señor juez, dicha orden, según la acusación, en caso del personal de la Marina, era trasladado y supervisado su cumplimiento por el representante de la Marina ante el Estado Mayor Repremar, al jefe de destacamento Caimán 12, a cargo del capitán de corbeta Álvaro Artaza Adriancén, quien a su vez se encargaba de trasladar dicha orden y supervisar su cumplimiento a los jefes de las bases contrasubversivas de Huanta, San José, Tambo y San Miguel. Sin embargo, tampoco se señala en la acusación cuándo, cómo y dónde se dieron esas órdenes. Es decir, el Ministerio Público tiene que señalar de manera clara y concreta cuándo, cómo y dónde se dieron esas órdenes al acusado y a su vez a los ejecutores inmediatos y poder establecer si las órdenes brindadas para dar la detención, desaparición y muerte eran una disposición de los altos mandos del Ejército o Marina o solo era título personal del acusado y poder definir si las decisiones son autónomas y en consecuencia no exista una relación jerárquica entre el acusado y los altos mandos del Ejército o la Marina.
Hecho sobre el que no se ha ofrecido medio probatorio alguno donde se haya determinado una previa planificación vía manuales, capacitaciones, charlas, guías de operaciones, entre otros, más allá de las argumentaciones generales del fiscal, que no son factor indicativo ni indiciario de que para las ejecuciones de los presuntos actos desplegados contra los agraviados se haya organizado todo un plan metódico y previamente planificado. Pues en la oferta probatoria de la señorita fiscal, únicamente se ofrecen documentos, pero ninguno de dichos documentos, ni siquiera inferencialmente, se puede sostener que tenía implícito una autorización oficial de detener, asesinar y desaparecer personas como política de Estado, en respuesta a los atentados terroristas en las zonas declaradas en emergencia o por ser sospechosos de pertenecer y o simpatizar a una agrupación terrorista. En el dictamen fiscal falta detallar con claridad las observaciones antes mencionadas y estas forman parte de una garantía de determinación de hecho en la acusación. Esto es que se debe realizar un correcto juicio de tipicidad y por ende una correcta identificación en el hecho materia de imputación de los elementos de tipicidad objetiva y subjetiva del delito que se quiere imputar, así como el tipo de intervención delictiva, entre otras exigencias que no han sido satisfechas en la acusación. También queremos señalar que la señorita fiscal no se ha pronunciado sobre la ley, la ley 32.107, que ha sido posterior a su requerimiento fiscal, y por lo que se debe existir un pronunciamiento por parte del Ministerio Público, debiendo tener en cuenta las observaciones conforme a ley, y en la etapa que corresponda nos pronunciaremos con relación a lo solicitado por la defensa técnica del acusado, al cual nos adherimos a su pedido. Gracias, señor juez. Muchas gracias, señor abogado. La Fiscalía, doctora, hemos hablado de las observaciones formuladas por la defensa del acusado y del tercero civil. Muchas gracias, doctor. En referencia al abogado del acusado, si bien es cierto, el Ministerio Público ha detallado la relación de los elementos de convicción, mas no así la relación del medio de prueba ofrecido, que eso lo vamos a llevar a cabo en el control sustancial. En relación a lo señalado por el abogado del tercero civilmente responsable, debemos de indicar que el derecho penal es personalísimo. Efectivamente, no se ha podido identificar a los autores directos en relación a los asesinatos de Onofrio Rojas Joragua, Víctor Jorge Velarde. Sin embargo, estos al ser identificados responderán por sus actos cuando sean estos investigados y serán juzgados penalmente como corresponde. En relación a que el abogado también indica sobre dónde, cuándo, cómo se establecieron las órdenes, conforme a las máximas de la experiencia, señor magistrado, se tiene que las órdenes, en esa época no estaban plasmadas en un documento y estas a su vez eran entregadas a través, no sé de qué medio podría ser posible en ese entonces, sino todas las órdenes, estas eran dadas de manera verbal. Estos con las órdenes que fueron dadas por los altos mandos, estos a los jefes de base y estos también a los jefes de patrulla, específicamente de eliminar a toda persona o simpatizante con Sendero Luminoso, donde se produjeron crímenes execrables que ahora se vienen juzgando. Bueno, eso sería todo, señor magistrado, porque conforme a la imputación, nosotros consideramos que sí se ha realizado una imputación correcta en relación a los hechos de asesinato y en relación a los hechos de desaparición forzada. Doctora, respecto de las resoluciones judiciales, que también fue materia de observación y las publicaciones, no se ha pronunciado.
Sí, señor magistrado. Las publicaciones, las que he detallado sobre la sentencia, indicó el abogado, o los expedientes. Cuando señalé de la sentencia, esta es la que se sigue, ¿no? El proceso seguido contra Juan Abraham Briones, Gustavo Enrique Cárdenas Brón y el señor Augusto Gabilondo del Barco. Esto también contra el delitos contra la humanidad en agravio de Ricardo Benito Valdeaveñón Ninahuanca, y donde los referidos imputados, estos fueron condenados a 15 años de privación de la libertad. También se señaló revistas de cómo fue los hechos en esa época en el departamento de Ayacucho, específicamente en Huanta, donde la revista X, en un informe amplio, da a conocer a la población que se vienen llevando a cabo violaciones a los derechos humanos con desapariciones y asesinatos injustificados, sin discriminar la edad de las personas, por lo que esto se señaló para tener un contexto de cómo se venía desarrollando la situación en el año de 1984. Es por eso que nosotros presentamos como medios de convicción las copias de la revista X y también las copias de la revista Caretas. Asimismo, por último, también hemos presentado lo que concierne al informe final de la CBR en los casos que estos fueron investigados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Eso sería todo, señor magistrado. Muy bien, muchas gracias. Corremos traslado para la réplica a la defensa técnica de la acusada, doctor. Bien, señor magistrado, no tenemos ninguna aclaración al respecto de las observaciones, toda vez de que no se está cumpliendo la conducencia de las mismas, más aún si es que se repite y se indica que las sentencias que tiene mi patrocinado se va a tomar como prueba de cargo. Los informes y las revisas también no indican en qué sentido, cuál sería la conducencia de las mismas, toda vez de que son informaciones genéricas. De las pericias que ha indicado igualmente, no se indica, y las declaraciones testimoniales que se han tomado después de 20 años, igualmente no se tiene una relación, una vinculación inmediata sobre la conducencia de los medios probatorios. Ok, gracias. La defensa técnica del tercero civil, doctor, hecho de réplica. Sí, puntualmente, señor juez, a lo señalado por la señorita fiscal, la señorita representante del Ministerio Público señala que las órdenes fueron verbales, sin embargo no dice en qué circunstancias, dónde, cuándo y cómo. Es decir, seguimos en lo mismo, señor juez. Tampoco no ha contestado a nuestra inquietud para poder establecer su participación. Además, sigue sin pronunciarse sobre la ley 32.107, que fue posterior a la requisitoria escrita, y es importante que tenga un pronunciamiento por parte de esta. Gracias. Ya, muy bien, hacemos un receso para efecto de determinar la fecha de la continuación de la audiencia. 5 minutos, por favor, gracias. A ver, señores abogados. Bien, hacemos el conocimiento que la audiencia... Sí, dígame. Doctor, un minuto. Sí, gracias, disculpe usted, se me pasó, no había advertido la grabación. Bien, señores abogados, vamos a continuar. Hacemos de conocimiento que la audiencia va a continuar el día martes 24 a las 15 horas. Martes 24, 15 horas, para efectos de dictar la resolución correspondiente en el extremo de del control formal respecto de la acusación en el expediente 192-2023. Quedan notificados en este acto los concurrentes con el señalamiento de la continuación de la audiencia, manteniéndose los apercibimientos del artículo 85 del Código Procesal Penal, los artículos 9 y 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Señores abogados, que tengan muy buenos días. Gracias por su participación. Señor juez. Dígame, doctor. ¿Qué pasó? Disculpe usted, ¿va a ser el mismo enlace o lo van a mandar otro enlace? Un enlace, doctor. Ya, muchas gracias. Ok.
Señor magistrado, ¿podría repetir la hora, por favor, para 3 de anotar? la tarde, doctora, 15 horas, 3 de la 3 de la tarde, así es. Muchas gracias, señor. Ok, gracias también, que tengan muy buenos días. Pueden cortar hoy el video. Buenos días con todos.